Juan Trejo, ¿qué problema tienes tú con las revistas literarias? Esto es Subterfuge Radio. Juan Trejo, escritor, traductor, barcelonés. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. La última novela tuya es Nela 1979. Tenemos aquí tu libro anterior, La barrera del sonido, pero este es tu quinto libro ya. Vamos a hablar de tus libros, pero vamos a hablar también de traducción, vamos a hablar de revistas literarias, pero sobre todo vamos a hablar de música. Y yo quiero empezar con una cosa muy importante, y es, ¿cuál fue ese primer disco, ese primer concierto que a ti te voló la cabeza? Yo nunca he sido mucho de conciertos, pero de discos sí, claro. O sea, yo tengo mucha conciencia del primer disco que yo pude comprar, que no tienen en absoluto nada de original. Era el Thriller de Michael Jackson y que yo podía escuchar en el tocadiscos que había dejado mi hermano en casa, un tocadiscos mono de estos que se abrían, era como una caja, un mueble. Realmente perdía muchísima calidad de sonido. De hecho, tuve que cambiar el disco, comprarme una cinta para poderlo oír en estéreo, digamos. Ese fue el primer disco, el primer LP que yo pude comprar. Creo que tenía 13 años o algo menos incluso. Y bueno, para mí fue un descubrimiento. Yo oía mucho la radio, grababa cosas en mi radiocassette que había comprado en uno de los viajes a Andorra con mis padres, como tantos otros también, poniéndole los adhesivos aquellos a las cintas para poderlos grabar. Pero ese fue el primero y realmente para mí fue un mundo, ¿no? Descubrir que podías de algún modo poseer, ¿no? Una serie completa de canciones, no tener que ir picoteando de lo que te ponían en la radio, sino decir, esto lo puedo escuchar yo lo que me dé la gana, ¿no? Porque te hacías también estas cintas, ¿no? Grabadas de la radio, con grandes éxitos, obviamente, sí, sin duda. Y además enseguida me hice con uno de estos equipos con doble pletina para poder, digamos, perfeccionar las selecciones, a veces con una calidad bastante sospechosa, ¿no? Porque de hecho estaba pensando que el primer disco que yo tuve, ese fue el primer LP, el primer disco que yo tuve fue un sencillo de OMD, que era Joan of Arc, precisamente, que también a mí eso me parecía... ¿Pero era tuyo o era de tus padres? Ese era mío, el disco era mío, era un sencillo, era mucho más baratos, digamos, y la economía y la música en mi caso fueron muy unidas durante mucho tiempo. ¿Y cómo fue la relación? Porque siempre se habla de la influencia que tienen los hermanos, tanto mayores como menores, en el caso de la música que escuchamos y que nos gusta, y también la colección de discos que tienen nuestros padres. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, mi padre era muy amante del flamenco, ¿no? Y sentía devoción por Rocío Jurado, pero por la Rocío Jurado que cantaba, digamos, fandangos. Era como su... Y Juanito Valderrama le encantaban. A mí durante mi infancia y mi primera juventud el flamenco lo tenía absolutamente atravesado porque era la música que sonaba los domingos por la mañana en casa, ¿no? Y sus discos iban por ahí, sus discos y sus cintas, o sea que teníamos muy poquito que ver. Yo el flamenco me empezó a gustar siendo bastante más mayor, digamos, ¿no? Ya entrado en la primera juventud, por decirlo así, cuando pude escucharlo por mi cuenta y separarme de mis padres. Pero mi hermano, por ejemplo, me regaló un par de discos que para mí fueron muy importantes. Uno fue el Rock and Ríos, de Miguel Ríos, que para mí también en ese momento, yo ya te digo, estoy hablando de la pubertad casi, y también el Outlaws d'Amour de Police, que también para mí fue un shock y fue importante para mí, ¿no? También fueron importantes ciertos amigos. Tenía un amigo, Emilio, que murió muy jovencito en un accidente de moto, que fue el primero que me prestó discos de Kiss y discos de Queen también, ¿no?
Queen antes de saber que habían hecho A Night in the Opera, at the Opera, ¿no? O sea, discos posteriores, más rockeros y tal, que a mí me parecían también la bomba, y que, bueno, compartían espacio con mi Thriller, digamos, ¿no? Pero mi hermano tuvo su relativa importancia y sobre todo amigos, que son los que, como pasa tantas veces también, ¿no? Que empiezas a compartir, donde no llega tu presupuesto, llega el del otro. La idea de la música comunitaria también, al menos en mi juventud, estaba muy presente, ¿no? Hablando de hermanos, tu último libro, en el 1979, habla precisamente de tu hermana. Es un libro que ya lleva un tiempo en el mercado, que está teniendo, la verdad, un recorrido muy interesante. Está vivo, y está como ganando lectores constantemente. Te dieron también el premio hace poco en la Semana Negra de Gijón, el que Rodolfo supongo Walsh. que te puso muy contento. Bueno, madre mía, no quepo en mí de gozo todavía. Y aquí cuentas la historia de tu hermana, que murió en los años 70, pero también cuentas un poco la historia de tu familia. Cuéntanos un poco, porque en tu narrativa, esta es tu quinta, decíamos antes, tu quinto libro. Tú empezaste un poco más desde el terreno de la ficción y paulatinamente un poco te has ido yendo más hacia lo personal o lo autobiográfico, de alguna manera. Bueno, ha sido un proceso que yo no había calculado, que no entraba dentro de mis planes, ¿no? Yo siempre me he considerado, y me considero básicamente novelista, y básicamente novelista de ficción. Es verdad que en mis dos últimos libros, el anterior, La barrera del sonido, hablaba básicamente de mi experiencia, de una parte de mi experiencia con los viajes y la literatura, en la que había, de hecho, mucha parte ficcionada, digamos, o encuentros con personajes imposibles, digamos. Recuerdo una con Martin Amis, por ejemplo. Sí. Que prefiero creer que es, ¿sabes? Aquello de que si no es verdad, tendría que ser verdad. Me han preguntado unas cuantas veces si los encuentros, si todos los encuentros que tienen lugar en el libro, en La barrera del sonido, son reales, y yo me crucé con Susan Sontag siendo tan jovencitos, y si vi al bueno de Morrissey en Nueva York, y yo digo que no contesto si no estoy en presencia de mi abogado, digamos, ¿no? Bien dicho. Y que algunos casos son estrictamente reales, otros deberían serlo. Estrictamente inventado. No lo sé. Oye, cuéntanos cuál es el germen un poco, porque tú en La barrera del sonido buceas un poco en tu pasado y sobre todo en tu adolescencia, aunque también obviamente hablas de cosas más recientes de tu vida. Pero sí que ya en el 1979 no solo es que te vayas a los años 70, sino que te vas a algo que prácticamente no conoces y que además era una especie de secreto familiar que te sirve no solo para reivindicar un poco la figura de tu hermana, sino también para poner un poco de luz sobre ese secreto y también para hablar sobre qué es una familia y cómo se construye una familia. La barrera del sonido, de hecho, en el primer capítulo, que hablo más estrictamente de mi infancia, es un libro que habla sobre todo de la barrera del sonido, de dos cosas que han marcado mi vida, la idea de viajar y la idea de la vocación literaria. En el primero de los capítulos, yo por primera vez escribí sobre mi hermana. Yo nunca había escrito nada sobre mi hermana Nela, y en ese capítulo primero en el que hablo de mi infancia le dediqué una paginita, digamos, ¿no? No tenía nada que ver con el viaje, no tenía que ver con escribir, pero cuando una vez ya el libro publicado, ya llevaba un rato por ahí dando vueltas, y yo le eché un vistazo a ese primer capítulo y leí ese trocito de mi hermana, yo me di cuenta, era algo que sospechaba, digamos, que ahí había un germen muy potente, que había algo sobre lo que realmente tenía que escribir, ¿no? Porque era como un hueco, un vacío en el centro de mi vida y un poco en el centro de la vida de la familia, que a lo mejor había llegado el momento de llenar o de ocuparse, ¿no? Y es verdad que yo tenía muy poquita información sobre mi hermana y pensé, bueno, pues lo mejor será que yo lea y me informe sobre la época, sobre el momento, sobre todo lo que de algún modo podía rodear o había rodeado su vida. Y sí, fue meterse muy de lleno en esos años. Yo lo ubico mucho entre el 73 y el 79, digamos, si se quiere, la muerte de Carrero Blanco y las primeras elecciones ya
constitucionales, digamos, en la Barcelona de ese momento, antes y después de la muerte de Franco, en el que hubo una extrañísima libertad, incluso estando todavía la dictadura, y justo antes de que se impusiera el régimen de partidos, que fue la Barcelona que con más intensidad conoció mi hermana y conoció el grupo de jóvenes, de algún modo, que estaba en la misma onda que ella, que era lo que en su momento aquí se llamaba el rollo, lo que nosotros podemos decir la contracultura o el intento de contracultura que floreció en ese momento, y sí que me obligó a meterme mucho ahí, no solo a leer, sino a entrevistar a gente que vivió esos años y que ha sobrevivido, digamos, porque hay que recordar que después, en los 80, llega la heroína, el SIDA, toda esa movida horrible, digamos. Pero es una etapa que curiosamente no está muy estudiada, ¿no? Que al llegar la transición y sobre todo con la llegada de la movida y tal, todos esos años en esa Barcelona contracultural quedaron muy, muy soterrados, digamos, ¿no? O directamente olvidados, ¿no? Dentro de lo que es la versión oficial, y mucha información no hay, pero es muy brillante lo que yo pude encontrar, ¿no? Y realmente me dio como un punto de apoyo, una palanca para poder contar la historia de mi hermana y digamos también la historia de esa generación un poquito doblemente olvidada, ¿no? Porque una cosa importante, el libro salió el año pasado, si no recuerdo, en otoño del año pasado, es decir, ya vamos para un año que el libro está en la calle. No solo con la escritura del libro, sino también el hecho de estar rememorándolo constantemente, te obliga de alguna forma también a ti a reubicarte en la posición familiar y a reubicar también a tu hermana. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Eso ha sido de las cosas más intensas, ¿no? Yo nunca... Mi voluntad a la hora de escribir el libro partía de una necesidad y digamos que tenía un objetivo relativamente modesto, ¿no? Cuando yo lo iba escribiendo y cuando a medida que iba avanzando y mi mujer Monse, que es mi editora, mi primera editora, la más cruel sin duda ninguna, me iba diciendo esto va a tener un efecto en la familia, ¿no? Yo pensaba, no, la familia... No, esto es una cosa personal, también, claro. Obviamente, y en mí, digamos que no pude ocultar los efectos enseguida porque, bueno, pasaban cosas inevitablemente cuando remueves el pasado y cuando cuentas la historia de alguien y vas siguiendo su trayectoria y sabes que va a morir y le estás contando precisamente eso, pues todavía más, ¿no? Pero al salir el libro yo advertí a mis hermanos, ¿no? De que yo les había entrevistado decenas de veces, ¿no? También ellos guardaban muy escasos recuerdos, pero yo les advertí, una cosa es lo que hemos hablado, otra cosa es lo que vais a ver escrito negro sobre blanco, que de repente tiene un peso, ¿sabes? Tiene una fuerza que puede causar cierta desazón, ¿no? Nunca uno, cuando ve escrito lo que ha dicho, se siente del todo a gusto, ¿no? Y sí que es verdad que ha tenido un efecto el libro. No quiero decir tanto en mis hermanos, en mi familia, en mi círculo, digamos, ha sido muy obvio, pero lo que yo no me esperaba es la repercusión que ha tenido en la familia extensa, ¿no? Los Trejo Álvarez, y los Álvarez, digamos, somos numerosos, y la verdad es que lo que yo he recibido, curiosamente, ha sido abrumadoramente positivo, abrumadoramente bueno, ¿no? Lo cual, bueno, como puedes imaginar, me ha hecho sentir que todo el esfuerzo, de entrada, solo en ese aspecto familiar ya merecía la pena. Luego está la respuesta que yo he encontrado entre lectores y lectoras que voy a decir de toda España, como si fuera yo David Uclés, digamos. Un tipo estupendo, por otra parte, sí, David Uclés, con un libro maravilloso. Digamos que la respuesta que yo he tenido también ha sido muy emotiva y muy... Lo he dicho muchas veces ya, ¿no? Pero raro es el día que yo no he recibido, desde que salió el libro a principios de septiembre del año pasado, algún mensaje personal, ¿no? Sobre
hablando Que de son algo... lectores que te cuentan un poco su historia. Sí, y que tienen el impulso de dar las gracias, ya no de decir tu libro es maravilloso, eres un escritor genial, que es lo que a uno Que también estaría bien que lo dijeran. no está mal que te lo digan de vez en cuando, ¿no? Pero sobre todo a un nivel de qué bien que hayas podido contar esta historia, porque de alguna manera también me permite a mí pensar que yo puedo contar la historia de mi padre, de mi madre, de un amigo, de un hermano, ¿no? O sea, poder abrir esa caja secreta, ¿no? Esa caja de seguridad encerrada en el sótano de tantas familias que vivieron cosas más o menos similares, sobre todo después de lo que yo cuento, después del 79, que es cuando murió mi hermana, ¿no? Pero eso ha sido abrumador y francamente muy, muy hermoso, ¿eh? O sea, para mí ha sido lo más... Lo que yo no podía esperar eso, ¿no? Ese tipo de reacción tan generalizada, y he tenido que hacer un esfuerzo para, curiosamente, para aceptar lo bueno, ¿no? Uno parece que está más acostumbrado, en mi caso, al ninguneo, digamos, o a la crítica así bastante furibunda, ¿no? Y de repente recibir tanta cosa o tantos comentarios positivos o tanto agradecimiento, pues también uno tiene que hacer un esfuerzo para llevarlo, pero vamos, bendito esfuerzo, ya te digo. Porque también ahora que hablas de lo bueno y de lo malo, y estaba refiriéndote antes a la idea de la vocación literaria que está en La barrera del sonido, tú ganaste el premio Tusquets en 2014 y digamos que hay una especie como de travesía del desierto, me vas a permitir, hasta el 2024, en el cual vuelves un poco a estar en un poco primera línea, ¿no? Digamos, a los libros anteriores un poco, toda esa época, digamos, no concitó tanta atención de público y crítica. Y claro, ¿cómo se lleva eso? Porque de repente, para quien no lo sepa, claro, con el premio Tusquets te llevan por toda Latinoamérica, eres una estrella del rock, claro, sí. Y luego vuelves a tu casa y dices, ¿y ahora qué? No, eso fue una cosa, claro, lo que ocurrió con La máquina del porvenir, que es la novela que ganó el premio Tusquets, hace ya 11 años. Claro, es algo que te pilla muy por sorpresa, y en ese momento además que bueno, el premio se presentó en México, yo pude ir a Colombia, estuve en Venezuela también. O sea, lo que pasa es que de repente aceleras de 0 a 100 muy rápidamente y te tratan como una estrella de rock. Eso es de algo que precisamente hablo en La barrera del sonido, uno de los capítulos, sobre esa movida que es, por una parte es estupenda, ¿no? Hoteles de lujo, restaurantes guays donde tú no tienes que pagar, todo el mundo te da una palmadita en la espalda. A todo el mundo le gusta la buena vida. Exacto, pero luego llegas aquí a casa, yo además llegué aquí a casa y aparte de lo que es la vida familiar, desatasca el sumidero de la cocina, ¿sabes? O recoge tal, o saca al perro, aparte de eso, que está muy bien, esa es mi vida, digamos. Bueno, nada más llegar yo lo que leo es una crítica feroz en el país que me negaba el pan y la sal directamente. No, ni siquiera era criticar el libro, sino era contra la esencia misma de que yo hubiera escrito, ¿no? Sí, no. Fue un aterrizaje tremendo. Y bueno, por eso te decía, ¿no? Uno, a lo mejor, a eso te tienes que acostumbrar. Eso va con el trabajo, ¿no? A que tú sacas un libro como quien saca un disco o hace una película y, oye, habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, habrá gente que es indiferente y habrá gente que querrá hundirlo, digamos, ¿no? Que es un deporte que se practica con bastante naturalidad en este país en general. Y bueno, mis 2 libros siguientes yo los escribí desde ahí, ¿no? Con una modestia real, ¿no? De decir, bueno, entiendo cuál es mi sitio, ¿no? Lo que ha pasado con el premio Tusquets es un gran foco que carece de lectores, de hecho, ¿no? O al menos así fue en mi caso, y ha sido ir ganando ese público también y esos lectores con los libros anteriores. Y bueno, he tenido la suerte que con Nela, 1979, pues parece que ha tenido una respuesta diferente, bastante más acorde con mi talento, sin duda. Porque hay una cosa, Juan, de la cual no se suele hablar mucho,
y yo creo que es importante, tiene que ver con lo que estabas ahora diciendo. El grueso de tu obra está en Tusquets, exceptuando el primer libro que salió en Por otra... cierto, primicia exclusiva de este podcast, El fin de la Guerra Fría, que es mi primera novela, que salió con Belacqua, con La otra orilla, que era uno de los... Se publica en Tusquets, se publica el año que viene, o sea que no estoy muy contento porque van a estar todos los hermanitos juntos, que es lo que uno quiere. Rollo Juan Ramón Jiménez, ¿sabes? De tenerlo, e incluso he podido corregir, ¿no? Algunas de las cositas, o sea que ahora van a estar... ¿Y cómo te has visto tú como escritor, de aquel escritor de tantos años atrás? Eso ha sido muy, muy flipante, ¿no? Por una parte... ¿De qué año es esta novela? La barrera de... O sea, el fin de la Guerra Fría yo lo empecé a escribir en el 99. Wow. Y lo publiqué, salió publicado en el 2008, pero yo lo había entregado un año y algo antes, ¿no? O sea, fue un libro muy, muy, muy trabajado, digamos, era mi primera novela, yo había publicado cuentos sueltos en antologías y tal. A mí me ha fascinado una cosa, la total confianza que tenía en la escritura y en contar el escritor que escribió esa novela, ¿no? La ilusión, y eso que fueron años, yo pensaba, igual sí voy a ver, los cambios en la escritura después de 9 años, claro, ¿no? Obviamente. Sin embargo... Algo habrás aprendido en los últimos años, claro. Espero que sí. Pero lo que a mí me llamaba la atención, ya te digo, es, ostras, ahí había alguien que tenía una ilusión y una fe profunda que a mí no me importaría recuperar o tener hoy en día, ¿no? También el paso del tiempo y esto que te decía, por ejemplo, ¿no? De repente verte en un mercado, si quieres, o en un territorio literario en el que, bueno, está de Pérez Reverte a tu vecino que también escribe y publica, digamos, ¿no? Me refiero al reconocimiento, me refiero a las ventas, un poquito este ecosistema que yo, precisamente a mis alumnos de escritura o a cualquier joven, más joven que yo, me pregunta por lo de publicar y tal, yo siempre digo, la primera obligación es, aparte de intentar escribir bien, obviamente... Bueno, sobre todo escribir, ya no intentar escribir. ¿No? Porque es como, ¿cómo publico una novela? Bueno, escríbela primero, si acaso. Y a ser posible leer también, bueno, claro, antes de escribir, no al revés, ¿no? La primera obligación es conocer el ecosistema, de qué va esto, ¿no? Porque es muy chulo, es muy, muy, muy bonito y todavía tiene cierto glamour, ya no como menos. Cuando nosotros éramos chavales, digamos, y empezamos en esto, todavía tiene cierto glamour lo de escribir, pero hay un ecosistema que uno tiene que conocer, cómo funciona el mundo editorial y sobre todo cuál es tu sitio, cuál va a ser o a qué aspiras, porque realmente si la primera obligación es esa, la segunda es aprender a lidiar con la frustración, claro. ¿no? Porque uno siempre es un genio y uno tiene un talentazo. Lo que pasa es que los demás no se enteran, ¿no? Claro, ¿no? Y que el problema es que lo tienes tú y lo tiene 1 millón de personas más, ¿no? Tiene exactamente ese mismo talento y tienes que competir, que es una cosa muy horrible, pero que... Bueno, al final estamos en un mercado, o sea, esto es así. De eso se trata, y una editorial la apuesta por ti porque entiende que puede ganar algo también, ¿no? Porque ahora que estás hablando de eso, que es muy importante, tú estás hablando de la fe del escritor, pero también es muy importante la fe del editor, y yo creo que, y por eso te preguntaba lo de la editorial Tusquets, si Tusquets no hubiera seguido publicando tus libros, seguramente no hubiéramos llegado a Anhela 1959. Sí, eso sin duda ninguna. O sea, Tusquets, ya para empezar, me dio la oportunidad premiando un libro que no era precisamente sencillo, no tenía pintas de bestseller, ¿no? Ni de novela romántica, sino era un libro exigente, y luego conmigo se han comportado de maravilla. De hecho, yo recuerdo, el otro día se lo comentaba, el otro día se entregó el premio Tusquets, precisamente, ¿cierto? Y comentaba con varias de los que estábamos ahí, varios premiados, ¿no? Entre ellos Marta Barrio, por ejemplo. Un saludo para Marta. Que yo tuve la suerte de que a mí el premio me lo dieron en el jurado y me lo entregaron en mano Almudena Grandes y Juan Marsé, ¿no? Juan Marsé, claro. Además, que fue súper generoso, y yo que venía allí de medio asustado, me dio una palmadita así en la espalda y me dijo, bueno, ya eres uno de los nuestros casi, ¿no? Como si
como quien te da entrada en la mafia, ¿no? Que siempre ha sido mi ilusión formar parte de la mafia. La mafia literaria. La mafia literaria, sin duda, eso ya no pensaba que sería como es, pero, o sea, yo tuve esa Bueno, suerte. es menos mafia de lo que parece. Y lo bueno es que Tusquets ha confiado plenamente en mí desde ese momento hasta día de hoy, ¿no? Y por eso muchas veces, a veces a uno le pesa, ¿no? De decir, ostras, casi que tengo ganas de que funcione mejor, de que tal, para un poco, bueno, devolver lo que han depositado en ti, ¿no? Porque es lo que dices. Yo muchas veces hago bromeo con mi editor, con Juan Cerezo y con Iván Serrano también, que son mis editores a los que adoro, digamos. Les digo, para ser editores, en la escuela de editores tenéis una asignatura que tenéis que aprobar con nota, que es crueldad, ¿no? Hombre, claro. Porque tenéis que decir que no, porque tenéis que hundir nuestros sueños muchas veces, ¿no? Pero en este caso, a mí enseguida me hicieron sentir en casa, ¿no? Tusquets, desde que yo puse el pie allí, bueno, me he sentido como uno más, teniendo en cuenta que, ostras, ahí está John Irving, está Kundera, está Claro, ¿no? Luis Landero, en fin, hay una nómina que no está mal y tú tienes ahí tu rinconcito. Incluso Marguerite Duras también está. No, ahí, en fin, bueno, Ahí, ¿qué voy a decir de Tusquets? Esa grandísima, esa maravillosa editorial donde tengo la suerte de publicar. Ahora que estábamos hablando de la idea del mentor o de las personas que te dan apoyo, tú también lo comentabas antes, también eres profe, también das clases. ¿Y cómo enfrentas tú, ahora que ya estás en el mundo del arte, digamos que dirían middle career, ¿no? Estás como en la mitad de tu carrera, ¿no? Eso espero. Es decir, ya tienes una cierta perspectiva, se puede decir que más o menos, además, sobre todo con este último libro, pues ya estás más asentado. ¿Y cómo devuelves tú esto un poco que estabas diciendo ahora con esos chavales más jóvenes? ¿Cómo es esa relación, digamos, ¿no? A ver, a mí me gusta pensar, y lo que voy a decir me va a llevar directamente al infierno, pero me gusta pensar que tengo un punto de generosidad, ¿no? O sea, es verdad que a veces te piden que leas los manuscritos, o que leer manuscritos para mí es muy complicado, ¿no? Por mi trabajo y por todo. Consejos sobre el mundo de la edición, pues das lo que buenamente puedes, ¿no? Intentando, por una parte, ser realista, ¿no? Hablábamos de mafia, pobres, hablábamos de un ecosistema, hablábamos de mercado, que son cosas que parece que cortan un poco el rollo, pero también al mismo tiempo indicando que siempre hay un espacio, siempre hay un hueco. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo dirigirse a ese hueco que a lo mejor es para ti, digamos, ¿no? Que a lo mejor está pensado para ti. Hay que conocer ese mundo que a veces conlleva ciertos sinsabores para poder disfrutar también de lo que puedas encontrar, ¿no? Y saber adaptarte, ¿no? Yo intento ayudar en la medida de lo posible, de lo que está en mis manos, sobre todo conocidos, amigos que empiezan, ¿no? y que bueno, un poco, sobre todo traen ideas en muchas ocasiones falsas, o que no se adaptan sobre la escritura, sobre la industria editorial. Sobre la escritura, sobre la industria editorial, sobre la recepción, sobre la vida. Ahí ya todos tenemos ideas equivocadas en general, ¿no? Pero sobre eso, claro, no solo desde que publico Córcholis, yo llevo metido en esto pues a lo mejor desde el 94, ¿no? Cuando empecé a publicar reseñas en Lateral, y luego sí he estado dentro del mundo editorial haciendo mil cosas, ¿no? Y un poquito, pues claro, un poco sabes, a pesar de que todo es muy cambiante y de que, oye, siempre puede salir un Lamine Yamal, ¿sabes? Siempre puede sonar la flauta y puede La comparación. Bueno, un Lamine Yamal es complicado, ¿no? Ahora que lo pienso, la verdad, pero bueno, ¿qué es eso? Que creo que hay que conocer unas reglas generales, a pesar de que cada historia es propia y es diferente y tiene su propia trayectoria, digamos, ¿no? Tú tienes también relación con las revistas literarias, estuviste en el consejo de redacción de la revista Lateral, pero también fuiste codirector de la revista Quimera. Sí. Cuéntanos tu relación, ¿cómo es esa relación
mejor dicho, desde el otro lado, cuando tú hablas antes de la crueldad de los editores, cuando eres tú el que está juzgando los libros que van a aparecer en la revista, las críticas que se van a hacer. Sin comentarios, sin comentarios. No, para mí Lateral... Bueno, para quien no lo sepa, Lateral fue una revista literaria barcelonesa vinculada a la Universidad de Barcelona, que comenzó en ¿qué año fue esto? El año 94. ¿Hasta él? Hasta el 2005. Vale. Una revista literaria en la cual se hacían entrevistas, con una reseñas de libros, mala salud crítica. de hierro, digamos, porque duró 11 años, que no está mal. No está nada mal. No, para mí Lateral fue... Bueno, para mí fue como encontrar el paraíso. Yo acabé la carrera de filología, yo quería escribía mis cuentitos, mis cosas, pero hice 1000 trabajos, ¿no? Yo fui repartidor, pintaba casas, pintaba de brocha gorda, trabajé en una floristería, trabajé un día en una zapatería camper, o sea, hice muchas cosas porque yo pensaba que, bueno, no estaba a mi alcance, ¿no? Llegar a algo así, hasta que de repente un día dije, ¿por qué no envío una reseña? Si yo leo mogollón, leía a mi aire totalmente, leo mucho y tengo mis opiniones, pues yo qué sé, ¿no? Envié una reseña a Lateral y Jorge Zentner, que era entonces el coordinador, me respondió en uno de los días más felices de mi vida, porque me dijo que le interesaba la reseña, que por qué no iba a la redacción, y charlábamos un rato. Y en el momento en el que yo puse un pie en la redacción de Lateral, dije, esto es lo mío. Me quedo. No, esto es de verdad, o sea, me pareció como un sueño. Uno de los gérmenes para que yo fuera escritor fue la serie Lou Grant, que era de periodistas, que bueno, la redacción, tal, esta cosa. Lateral obviamente era una redacción muy chiquita, muy modesta, un piso en el Passeig Sant Joan, era precioso el piso, la verdad, muy grande, ¿no? Y había ese aire bohemio, ¿no? Vamos, a mí por eso me pillaba muy fácilmente en aquella época, igual en esta también, ¿no? Y dije, yo quiero estar aquí. Y aparte de publicar la reseña, yo me ofrecí para ir. Y estas cosas entonces podían pasar. Y dije, puedo venir y hacer cosas sin cobrar ni nada. Mientras yo me estaba dedicando a limpiar 2 edificios, por los que cobraba un sueldo bastante bueno. Creo que es de los mejores sueldos que he cobrado comparativamente, ¿no? O sea, yo me dedicaba a cualquier cosa, veía mogollón de cine, leía mogollón e intentaba escribir. Y yo empecé a ir a la revista Lateral, a hacerme el encontradizo, me empezaron a ofrecer pequeñas cositas y tal, pero yo esto se lo he explicado muchas veces a mi hijo, que se dedica al audiovisual. Para mí Lateral fue un máster por el que acabaron pagándome, además, porque yo tuve la suerte de poder un poco tocar todos los palos, ¿no? O sea, yo obviamente trataba con libros, pero estaba al lado del maquetador, de César, al que le mando un saludo, también no creo que lo escuche, pero bueno. Pude aprender un montón de cosas del mundo de la edición, ¿no? E incluso en un momento dado me propusieron ser redactor jefe de la revista al que estaba se iba. Yo ya llevaba meses yendo allí todos los días, y fui redactor jefe de Lateral durante un año, de hecho, donde efectivamente tuve que decir a algunas personas que no, tuve que recortar, como soy muy buena persona, en general no tuve problemas prácticamente con casi nadie, digamos, aunque ese prácticamente cubre un universo. Algún agraviado. Algún habrá, no lo sé, digamos, pero fue una etapa estupenda, a mí me encantaba. Realmente dormía poco porque entre trabajar por la mañana, luego ir allí por las tardes, los días de cierre eran una cosa muy, muy loca, pero me permitió conocer también a mucha gente brillante, yo que sé, entre ellos a Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? Que pasaba por allí, montones de escritores, realmente, gente de la edición también, que es lo que a mí me dio la posibilidad de después llamar a unas cuantas puertas cuando yo quise ser traductor, digamos, ¿no? Por ejemplo, o trabajar para editoriales, me permitió eso. Luego estuve muchos años en el consejo de redacción. Imagínate la gente que pasaba por el consejo de redacción y los que yo puedo llamar amigos, ¿no? De Juan Gabriel Vázquez, Robert Juan Cantabella, Matías Henar, Jorge Carrión, Gabriela Wiener, ¿no? Imagínate tú el climilla que había ahí,
Interesante. Todos empezando además en una carrera, los que te he dicho, ¿no? Eloy Fernández Porta, Javier Calvo, yo qué sé. O sea, gente muy brillante que ha tenido además y que tiene una carrera muy destacada en el mundo literario, digamos. Pudimos hacernos amigos, años yendo al consejo de redacción, y de hecho, parte de ese consejo de redacción, Jaime Rodríguez, Carrión, Jorge Carrión y yo saltamos a Quimera en un momento de transición de Quimera, nos pidieron que fuéramos allí. En un principio el consejo de dirección era más amplio, al final quedamos nosotros tres, y en Quimera ya fue una cosa muy diferente, ¿no? Lateral estaba muy marcada por el carácter de Mijaíl Des, uno de estos personajes bigger than life, un tipo al que yo particularmente echo mucho de menos, ¿no? Del que aprendí muchísimo, ¿no? Un genio con mala cabeza para las finanzas. Bueno, eso en el mundo de la cultura en general suele pasar. Es bastante habitual, digamos, o sea, esta gente que se adelanta, ve, tiene visión, pero luego con una calculadora pues Los Excel no los llevan muy bien, ¿no? Pero en cualquier caso un personaje que nos ha marcado a muchos, la mayoría de los que te he citado, el consejo, sin duda podría decir lo mismo, esta cosa de echarlo de menos realmente, ¿no? Su voz, su consejo, su rotundidad. En Lateral era una cosa, éramos muy novatillos, aprendíamos con lo que estábamos haciendo, teníamos ese margen también. Cuando fuimos a Quimera y fuimos estos tres que te he dicho, Jaime, Jorge y yo, ya teníamos un plan bastante más concreto, teníamos una voluntad de dar... de conquista. Digamos, de hacer un hueco o de poder decir algo más personal, ¿no? De hacer una apuesta por la narrativa española más joven, lo que muy desafortunadamente luego se conoció como la generación nocilla, que me parece una cosa, como término bastante espantoso. Bueno, de merendola. Ya, sí, bueno, de ahí venía, de la cosa de Agustín Fernández Mayo, de la canción esta de Nocilla que merendilla, precisamente, ¿no? Pero no solo era eso, sino una literatura más joven o nueva literatura española, y también el vínculo con la literatura latinoamericana, que a pesar de compartir una lengua, o según se comenta también en otros términos, ¿no? Somos Latinoamérica y España, nos unen un montón de cosas excepto la lengua, ¿no? Yo diría la literatura, y yo diría el mercado literario nos separa mucho, y un poquito intentamos crear puentes a ese nivel, ¿no? Muy modestamente, porque una Quimera sí había sido muy importante a principios de los años 80, yo recuerdo que yo lo leía en la universidad con pasión. Cuando llegamos nosotros, el ecosistema de nuevo de las revistas literarias era otra movida, como dice el chiste, ¿no? No tenía nada que ver. Recordar, ¿no?, que ahora, de hecho, recientemente han publicado el número 500, o sea, que quiero decir que es una revista con mucha solera. Yo no sé si es de las que más resisten. Sin duda, sí, ¿no? Y el trabajo que se ha hecho después también es muy destacable, ¿no? Lo que ha hecho Fernando Clemot y todo su equipo, digamos, que ahora precisamente lo dejan y cambia de manos otra vez. Es una revista súper longeva. Lo que pasa es que la importancia que podía tener, o el lugar que tenían las revistas en los 80 o a principios de los 90, o incluso, si quieres, a mediados de los 90, cuando llegan los 2000, y sobre todo con el 2008, pues todo se va un poco al garete. Es que, ¿no?, además con toda la presencia de no solo de los blogs, sino de todas las revistas digitales, pues la cosa cambia mucho. Hablabas antes de una idea que me parece muy interesante, que es la idea de sacrificio. De cómo tú en tu juventud tenías como que compaginar, es decir, que el hecho de escribir no es solo, o de realizar cualquier tipo de tarea creativa, no es solo una cuestión de querer, sino de hacer. Y eso exige necesariamente un sacrificio, y quería preguntarte, tú que también tienes relación con chavales jóvenes, ¿cómo ves cómo ellos realmente si están dispuestos a hacerlo o no? O porque a veces siempre nos quejamos, ¿no?, sobre todo los padres, de que es que los chavales no quieren hacer nada, que todo les parece, ¿no?, demasiado sacrificado, no sé qué tal. Mira, respecto a la idea del sacrificio, yo muchas veces... Sacrificio es una palabra, para empezar, que no me gusta mucho,
prefiero entrega, prefiero pasión, Bueno. si quieres, ¿no? Compromiso, digamos. Compromiso está bien. Sí, porque lo de sacrificio tiene esta cosa un poco moral, ¿no? Compromiso Un poco... con el no dormir. Bien, por ejemplo. No, yo muchas veces me pregunto cómo yo he escrito 5 libros y no lo digo en plan coqueto, sino mirando hacia atrás pienso, ostras, yo el primer libro lo escribo teniendo ya 2 hijos, teniendo una responsabilidad hipotecaria, en fin. Digamos que ha habido un impulso en mi vida que me ha llevado o una necesidad que incluso en momentos de bajón me ha permitido seguir adelante y lo que te decía, esta cosa de ver ilusión, ¿no? En ese escritor un poco más joven, digamos, que era yo, ¿no? Y sí, a veces uno piensa, es verdad que todos estamos muy acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Y a lo rápido. Queremos pensar que los jóvenes más, ¿no? Nosotros también, que tarde 2 segundos en venir un pedido, tal, ¿no? Que nos ponemos histéricos, ¿no? Todos estamos un poquito más acostumbrados a eso, pero yo pienso que quien realmente tiene ese impulso, quien tiene esa necesidad, yo en mis clases de escritura siempre decía, si puedes elegir cualquier cosa que sustituya el escribir, escribe o sea, haz cualquier cosa, ¿no? Escribe solo si no escribir es más doloroso que hacerlo, ¿no? Y creo que eso sigue sirviendo para el día de hoy. La voluntad de contar historias, de contar el mundo va a estar siempre. Y mira, respecto a ese compromiso, yo pienso, por ejemplo, en David Duclés, ¿no? Que es un chico joven que se ha pasado... Estuvo un montón de años ha estado para escribir años el y libro. años para escribir el libro. Imagínate la de veces que en esos 10 años o 15, no sé cuántos han sido, no habrá pensado, vaya tostón, vaya truño estoy haciendo, ya paso de Y esto. aparte que estoy sacrificando mi vida por algo que es absolutamente incierto. Exactamente. Y que me puede llevar a la ruina lo más probable. Sin tener una editorial, sin tener un agente, alguien que te diga tira para adelante, que puedes y tal. Ahora sin duda le será mucho más sencillo, Claro. sus dudas serán más fáciles de sobrellevar, ¿no? Segurísimo. Pero, ostras, todo eso que se comió él, ¿no? No quiero decir que ese sacrificio vaya a dar una Península de las Casas Vacías, Obviamente. 27 ediciones o 30 ediciones. Obviamente. Obviamente Bueno, y además ahora no. van a hacer no es una peli, una adaptación televisiva, bueno, en fin. Bueno, tiene que pasar, digamos, ¿no? No, y además el libro lo merece y hay un esfuerzo titánico ahí, en fin. Y que el compromiso, pues igual que pasa con un matrimonio, con una relación, tú pones lo que tienes y eso pues a lo mejor sale bien, a lo mejor sale regulín y a lo mejor sale... Pichi, pichi. Pues sale pues por el culete, digamos, ¿no? Pero si uno tiene esa necesidad, lo va a hacer, ¿no? Y va a tener inevitablemente que tener paciencia, porque muchas veces también, yo lo he comentado incluso con familiares, aquello, ya he entregado el libro, ¿cuándo sale? Pues sale en septiembre del año que viene. ¡Ostras, pero tanto tiempo! Bueno, son amigo, los tiempos es que que- estoy yo y hay 500 personas más, o 50, o 3, o 15, es igual, ¿no? En la misma posición, o sea, tiene unos tiempos también esto, ¿no? Salir en papel es, además con la cortísima vida que tienen los libros hoy en día, ¿no? Que si duran 2 meses, 3 meses en una mesa Bueno, de y hablamos novedades... también antes de las revistas literarias de finales de los 90, principios de los 2000, pero ahora mismo revistas literarias brillan por su ausencia. Los espacios en la prensa convencional o generalista, digamos, cada vez son más pequeños. Quiere decir que cada vez es más complicado un poco entrar ahí. Y creo que también hay se me estaba ocurriendo mientras estabas hablando, que hay una cuestión también que tiene que ver con la vanidad de la inmediatez, ¿no? De que es verdad que se nos ha dado la falsa creencia de que las cosas suceden de manera inmediata. Y no es así, o sea, y en el sector editorial es una cosa clarísima de que los tiempos son largos y las cosas necesariamente, pues un libro tiene su proceso, se ha de corregir, se ha de maquetar, se ha de diseñar, se ha de distribuir, se ha de imprimir, en fin, se tienen que hacer muchas cosas. Quiero preguntarte si tú, porque aquí estamos en la música también se lee, que es un punto de encuentro entre la literatura y la música, quiero saber si cuando tú escribes, escuchas música y qué música escuchas. Cuando escribo mis cosas, cuando yo escribo novelas o que escribo artículos, mientras escribo no escucho música, ¿no? A veces
he intentado ponerme música de fondo, me llama demasiado. Puedo escuchar música cuando traduzco, digamos, ¿no? Cuando hago otro tipo de trabajos. Sin embargo, cuando yo escribo mis cosas, decir mis cosas suena un poco raro. ¿Qué quiere decir mis cosas? No, Mis eso, novelas, cuando mis escribo textos que son míos, que voy a firmar yo, digamos, Sí. ¿no? Ya sea que tenga que ver con eso, con novelas o con artículos, sí escucho música y una determinada música en los periodos en los que me levanto de la mesa, por decirlo así, en los periodos en los que busco aclarar ideas o incluso si estoy paseando o si me voy de un sitio a otro o si paseo a mi perro, digamos, y sí tengo muy en cuenta la música que escribo. Muchas veces busco una inspiración determinada, ¿no? E incluso a veces me ha pasado que escuchando un determinado tema diga, esto cuando me toque escribir tal parte tengo que escucharlo con mucho más atención o tengo que ponérmelo más reiteradamente para entrar en el clima que yo sé que esa canción o en el estado o en la atmósfera que esa canción me proporciona. Pero tiene que ver ¿no? con el tono emocional, con el contexto, con la época o con lo que dice la canción. Depende, ¿no? Depende. Obviamente con Nela, que tenía que ver con y que tiene que ver con los años 70, escuché mucha música, ¿no? Tanto música local, ¿no? Pues mucho Pau Riba, por ejemplo, Me imaginaba ¿no? que ibas a decir eso. La Eléctrica Dharma, ¿no? Pero también me escuché mucha música internacional del momento, ¿no? E incluso hay una parte que ocurre en Italia y yo me hice una lista de reproducción de música italiana, de grandes éxitos del momento, a pesar de que yo sé que mi hermana y su novio, ¿no? En aquel momento Valerio, con el que vivía en Génova, escuchaban mucha más música rock sinfónico, por ejemplo, ¿no? Que también... El rock sinfónico a mí me gustó durante una época, o sea que más o menos estaba al corriente, pero un poco esas listas de grandes éxitos, ¿no? Lo que se escuchaba en el año 78 en Italia, sí me daba un poquito, bueno, un zeitgeist, si me permites el palabra, ¿no? Un poquito cuál era la sensibilidad de la gente en ese momento, ¿no? Tal vez no tanto de mi hermana y Valerio, que eran los protagonistas, ¿no? Aunque en una parte de la novela le hago escuchar esa música también a mi hermana, porque son los discos que están en la casa en la que está viviendo, digamos, ¿no? Pero sí, por supuesto, tiene una importancia ese nivel y ha habido libros que están marcados por ciertos temas, ¿no? Hablando del primero de los libros, del fin de la Guerra Fría, hay 3 temas que yo escuché, pero hasta la saciedad, y que aparecen, de hecho, en algún momento en el libro, ¿no? Un tema de Beck, Cold Brains, un tema de Linkin Park, que es... Tremendo salto. No me va a venir el nombre ahora mismo qué lástima, ¿de acuerdo? Y un tema de Radiohead, a mí Radiohead, en fin, ¿no? me subyuga, que es el tema There, There, en el que dice We are accidents waiting to happen, que es, bueno, va a ser precisamente una de las citas que aparecen al principio de la nueva edición, ¿no? O sea, la música tiene un peso, no mientras escribo, sí en todo momento para ubicarme en lo que tengo que escribir. Hablando de música, hay una cosa un poco cursi que dicen, bueno, que es la música de la prosa, ¿no? La musicalidad de la prosa. ¿Tú también esto lo tienes en cuenta? Es decir, a la hora cuando estás escribiendo algo, ¿te lo lees a ti mismo en alto como hacía Flaubert, en fin, este tipo de cosas? ¿O es una cosa más intuitiva que tú simplemente según vas leyendo, vas viendo que aquello suena bien? Hay fragmentos que sí que me leo en voz alta, hay fragmentos que le leo a mi mujer, ya he dicho antes que es mi editora más cruel, digamos. Creo que sirve. Es verdad que también yo llevo muchos años traduciendo, corrigiendo textos y tienes cierto oído interno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cuando lees sabes cuando aquello tiene música, tiene ritmo... Tiene flow. Tiene flow o no lo tiene, digamos, ¿no? Y
o al menos eso es lo que uno quiere creer, porque muchas veces se te cuelan cosas. También pasa que a veces eres sordo para ciertos tipos de problemas, ¿no? O ciego, si se quiere, para cierto tipo de errores que no ves precisamente porque estás muy pegado. Y a veces está bien darle tiempo al texto, separarte un poquito para poderlo, para evitar ese tipo de errores que ya no te das cuenta que cometes. Pero eso me pasa también traduciendo mucho. Para mí es una obsesión que lo que... Claro, y es interesante que cada uno de los idiomas tiene su propia música. Sin y cuando duda. tú traduces, ahora te preguntaré primero por la ficción, bueno, ficción o no ficción, y luego entraremos en las traducciones musicales, que es súper interesante. Cuando Sí. traduces esto, libros de ficción o no ficción, ¿cómo haces para cerciorarte, digamos, que el texto final tiene esa musicalidad castellana? Bueno, mira, te diré, para mí lo más importante de ser traductor es dominar tu lengua, dominar la lengua de recepción, ¿no? Se insiste mucho en conocer los modismos, los juegos de palabras, tal, ¿no? Del idioma de origen, pero sobre todo tú tienes que tener claro que tú eres un lector y que lo que estás haciendo es transcribir tu lectura. Tienes que ser lo más poroso posible, pero para mí hay cosas que son una obsesión. Lo es en mi prosa, lo es en las traducciones, que es la legibilidad, es el flow, ¿no? Que decías tú antes, que realmente aquello que estás leyendo suene a que, bien o mal, fue escrito en castellano, porque de hecho lo que estás leyendo ha sido escrito en castellano, ¿no? Yo puedo traducir a John Irving, que es en lo que ando ahora, y John Irving tiene que sonar a un escritor que escribe en castellano, ¿no? Esa es la gracia y la dificultad, sin duda. De hecho, no sé si estarás de acuerdo, pero hay algo en la traducción que en lo que la gente no acaba de caer y que tiene que ver con lo que estás diciendo, que es una especie de, lo voy a poner en términos un poco, pero es como una especie de esencia de lo innominado, es decir, hay algo que no está en el propio texto, que tiene que estar en el idioma de destino, que tiene que ver con el propio idioma de destino, que precisamente es lo que tú estás diciendo, y que es algo que no es exactamente la traslación de las palabras, es otra cosa. Claro, en el fondo tú tienes que leer, en mi caso, el texto en inglés como un texto en castellano. Es un poco complejo de decirlo, ¿no? Realmente tienes dividido el cerebro en algunos casos, ¿no? Pero creo que lo que dices es muy acertado. O sea, se trata de que el texto de recepción tenga ese je ne sais pas quoi que tiene el texto de origen, Sí, ¿no? sí. Obviamente hay un estilo, obviamente hay una forma, a veces es más o menos sencillo llevarlo al idioma de destino, a veces no, ¿no? A veces hay, yo he estado traduciendo una serie de novelas de Alan Parks, y espero seguir traduciendo la serie cuando escriba más, Claro. que los escribe un autor escocés que habla de un ambiente escocés propio de los años 70, del Glasgow de los 70. Obviamente hay acentos, hay giros, que no puedes traerlos al castellano. Puedes encontrar algo que lo que pretende decir ese chiste, ese juego de palabras, ese giro propio de un habitante del Glasgow de los 70 tenga sentido en el castellano que tú estás utilizando, ¿no? Y ahí está la gracia, digamos, o ahí está el arte, digamos, el arte, queda también un poquito grandilocuente, ¿no? Pero el trabajo de un traductor es eso, que esa traslación no se note, no chirríe, ¿no? Obviamente, insisto, no vas a traducir el acento escocés, porque no es posible, porque no puedes hacerlo hablar como alguien de Murcia, ¿sabes? No, o sea, no quiero decir, ¿no? Y estos cambios a veces, con el sur de Estados Unidos pasa muchas veces, ¿no? Como hacerlos hablar como si fueran como andaluces, ¿no? Que dices, ostras, no es eso, ¿no? Pero bueno, traducir es interpretar, en el sentido en el que
Karajan interpreta a Beethoven, ¿no? Esto lo decía muy bien Miguel Sáenz, gran decano de los traductores, el gran Pope, digamos. Es lo que decía yo antes, no es una lectura. Tú tienes que ponerlo, todo lo que tú tienes como traductor al servicio de ese proceso y que no se note, ¿no? Por eso digo, y ahí está la gracia de cada traductor, hacerte invisible al tiempo que estás poniendo todo lo que tienes, ¿no? Y tienes que, pues eso, ¿cómo puedo yo trasladar esto? ¿No? ¿Cómo puedo trasladar un ambiente de los 70? Bueno, creo que yo he vivido los 70 también, creo que yo conozco lo que puede ser una ciudad o la parte más sórdida de una ciudad en esa época, no necesito imaginar demasiado. Si me toca principios del siglo XX, también voy a tener que hacer un trabajo a ese nivel, cómo se sentía o cómo puedo yo decir el Nueva York de los años 20 o de la inmigración judía, digamos, ¿no? En eso consiste traducir, ¿no? Obviamente tiene que haber un control de la lengua de origen, pero sobre todo tiene que haber un control de la lengua de recepción, ¿no? Y luego está, claro, yo sí que pienso, hay autores que si no tienes tú mismo una experiencia, que si tú no tienes un recorrido, es difícil traducir con justicia, digamos, ¿no? Y aún y así, insisto, va a ser una interpretación. Y a lo mejor al que lo lee no le va a requerir otra cosa, ¿no? De todas maneras, siempre me hace mucha gracia cuando se critican las traducciones, cuando alguien dice, es que aquí pone, en inglés dice tal, y mira cómo lo ha traducido. Y tú has puesto no sé qué. ¿No? Dices, como dirían las folclóricas, eso es sacar de contexto las declaraciones, ¿no? Realmente sacarlo mucho de contexto, ¿no? La unidad mínima de traducción que decía yo cuando daba clases de traducción también. Es el párrafo, digamos, no es la palabra, no es la frase, al menos es el párrafo, ¿no? Hablando de traducción, hablando de música y hablando también de las dificultades que tiene el hecho de la literalidad y ahora me estoy acordando de mi amigo Manuel de la Fuente, que tradujo las letras de las canciones de Zappa, de Frank Zappa, y él tuvo que hacer una advertencia, decir, chicos, ya sé que esto no es una traducción literal, es una traducción literaria. O sea, alto. Y quiero sacar este tema porque tú también has traducido las letras de Cole Porter, que saldrán en breve en Libros del Cultrum, y ahí sí que tenemos una doble dificultad, porque no solo es la traducción, sino que son letras de canciones que hay que pasar al castellano. Sí. ¿Cómo demonios se hace eso? Bueno, lo primero es acordar con el propio editor qué es lo que pretende, ¿no? Qué es lo que quiere. Lo más difícil sería hacer una traducción cantable, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, eso requeriría un trabajo excepcional, porque tienes que tener en cuenta métrica, musicalidad, versificaciones, ¿no? Pero cuando lo que se pretende es transmitir el espíritu de esas canciones, para hablar de una época, para hablar en términos lo más generales posibles de un autor, de Cole Porter, que tiene un grueso de obra, que tiene una voluntad, que tiene una trayectoria y que quiere decir o quiere poner el acento en ciertas cosas, bueno, a partir de ahí se puede traducir de otra manera. De todas maneras, de todos modos, no es sencillo, ¿no? Son la mayoría de las letras, bueno, el grueso de su obra alcanza hasta justo después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un montón de referencias al momento, hay un punto humorístico, hay mucha ironía, ¿no? Teniendo en cuenta las características del propio Cole Porter, de cómo tuvo que ocultar ciertas referencias, ¿no? de mantenerse en una línea ambigua, ¿no? Bueno, porque para quien no lo sepa, era un homosexual en una época en la cual no se podía decir abiertamente. Obviamente, ¿no? Tiene tantísimos temas de amor, tantísimos temas de desamor, de decepción, que sin duda tenían que estar basados en su propia experiencia y que tienen que estar ahí medio enmascarados, ¿no? Que bueno, ese es uno de los temas. Para mí era bastante más complejo pillar el punto, irónico, ¿no? O para qué se servían las referencias a determinados detalles políticos, sociales, ¿no? de ese momento, de los momentos, de esos temas, ¿no? Para precisamente intentar
traducir eso, ¿no? ¿Cuál era la voluntad? Porque si tú dices, nos casaremos con el gobernador tal, dices, ya, pero ¿qué quiere decir casarse con el gobernador? No, pero verás, es que este tipo era un juerguista, ¿no? Y aprobó tales leyes y no sé cuánto, ¿no? Hay un trabajo de documentación inevitable, muy gustoso, por otra parte, para mí, porque Cole Porter es un autor que me gusta, digamos, y siempre me han gustado sus temas, ¿no? Me ayudó también a escuchar grabaciones no solo de los estándares de sus temas famosos, sino de temas más pequeños o de musicales, ¿no? Un poquito precisamente para ver qué es lo que le aporta también a la música a eso que se está diciendo, ¿no? Claro, porque además es que es vastísima la obra de Cole Porter, claro, y te tienes que un poco empapar de todas las canciones, no llega un momento de tanto escucharlas que acabas hasta las narices un poco. Yo no las escuché todas, ni mucho menos, porque, bueno, ya ver, el grueso del libro indica, ¿no?, que su producción fue fructífera, ¿no? Realmente era un creador desatado. Bien es cierto también que él tiene 5 o 6 líneas de trabajo y por ahí le da vueltas y vueltas y vueltas a esas 5 o 6 líneas, digamos. A mí me ayudó lo justo, vamos a decir. Yo sí que hubo un momento en el que no quería escuchar demasiado porque hay un puntito que, pues, como pasa con cualquier tipo de música, ¿no? Si te obligan a mí que me gusta mucho Radiohead, como he dicho antes, si me obligan a escribir algo y a tener que escucharme sus discos 5 o 6 veces o todos seguidos durante 2 o 3 meses, pues bueno, a lo mejor me iba... Tom York ya me iba a tener ya, ¿no?, como enemigo número 1, ¿no? Entonces sí que había que dosificar, pero en determinados momentos sí resultaba muy útil sobre todo, ya digo, para captar el tono, ¿no?, o esa ironía o ese pero también juego. El fraseo, ¿no?, cierta musicalidad. La musicalidad es un tema un poquito difícil, ya te decía también cuando te comentaba, ¿no?, lo de si realmente quieres hacerlo cantable, ¿no? Si tú lo que quieres es traducir las letras para cantarlas, requiere de algo muy, muy diferente. Sin duda, yo creo, se perdería ese espíritu más juguetón al traerlo aquí, ¿no? La musicalidad no era tan sencillo traerla, ¿no?, intentar conservar todo. Hay cosas que es un poquito más... Por eso es una edición bilingüe también, y tú lo puedes ver, ¿no? Hay que pensar también que Cole Porter era un autor sumamente popular, ¿no? O sea, sus canciones las cantaba cualquiera, sus éxitos, ¿no?, eran conocidos, digamos, y era de dominio público, ¿no? Tampoco eran letras que pretendieran, o temas que pretendieran una profundidad extrema, ¿no? Alcanza la profundidad precisamente porque llega a través de lo que cualquiera puede entender o captar o disfrutar, ¿no? Era muy disfrutón el bueno de Cole Porter. No me resisto a preguntarte, Juan, hablabas de la idea de lo cantable. No te voy a preguntar si cantabas las canciones en castellano, pero sí si cantabas o tarareabas al menos las canciones en inglés. Sí, en inglés sí, la verdad, no lo podía evitar. Además yo antes de ponerme a traducir, señalé por puro fetichismo, pues las 15 o 20 canciones que a mí más me gustan, digamos, ¿no? Y para mí era, de algún modo, cuando iba traduciendo, tenía el libro físico, también lo tenía en PDF, a medida, o sea, para mí eran como tocones, digamos, eran lugares a los que llegar, y cuando llegaba para mí había una pequeña celebración, y realmente... Celebración cantada. Cantada y casi dramatizada, o sea que, no, sí que yo soy bastante... digamos, para escarnio de mis hijos y de mi mujer, no sé si de mi perro, soy bastante cantarín. O sea, canto, tarareo, silbo, digamos, ¿no? Soy vilipendiado por ello, también en casa, pero sí, no, y pues claro, Cole Porter durante un tiempo estuvo bastante presente en casa, durante un buen puñado de meses, digamos, o sea que sí, canto. Muchísimas gracias, Juan Trejo, por dedicarnos este rato, por hablarnos de tu experiencia con la traducción, con la escritura, con la música y con la vida.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad, no de cantar, pero casi casi, ¿eh? Bueno, la próxima vez. Venga, Muchas gracias. a ti.